no empezamos. A ver, primera pregunta, dice así. La familia Robles, aprovechando su buen arte culinario, decide montar un restaurante de comida criolla en el centro de Lima. Al poco tiempo, se hace mucha clientela, por lo que deciden contratar personal adicional en horas puntas. ¿Qué impuesto debe pagar por las ganancias obtenidas a la SUNAT? Pues miren, ¿quién obtiene ganancias? Si nosotros vemos los factores productivos, el trabajo obtiene salarios, ¿sí o no? Y la habilidad empresarial o la empresa obtiene ganancias. Entonces, es un impuesto que afecta a la actividad empresarial. ¿Y qué impuesto afecta a la actividad empresarial? Profesor, dentro de los impuestos podemos ver el impuesto a la renta, que se divide en 5 categorías. El impuesto a la renta de primera categoría afecta a los ingresos que obtienen las personas naturales por el arrendamiento, el alquiler de bienes inmuebles y vehículos. Renta por el alquiler de bienes inmuebles y vehículos. La renta de segunda categoría afecta a los ingresos por ganancia de capital, por inversión financiera, los intereses que yo puedo ganar en el banco, los dividendos que puedo obtener en la bolsa de valores, o por la renta de propiedades intelectuales, ingresos por propiedades intelectuales, por los derechos de autor, porque soy dueño de una patente, una composición artística, una franquicia, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esas regalías que yo puedo obtener por ser compositor o ser dueño de una marca o de una patente o por inversiones financieras, renta de segunda categoría. La renta de tercera categoría afecta a la actividad empresarial, afecta directamente a las ganancias de las empresas, ¿no? Y ahí podemos ver la micro, pequeña, mediana empresa, siendo las micro y pequeñas que generalmente se adhieren al RUS, al régimen único simplificado, y las grandes empresas pues están en el régimen general, ¿no? Del impuesto a la renta. Entonces la respuesta correcta sería impuesto a la renta de tercera categoría. Con respecto a la renta de cuarta categoría, estos afectan a los ingresos o rentas de los trabajadores que laboran de forma independiente, ¿no? Los que no tienen un vínculo contractual con la empresa, ¿no? Ellos trabajan por cuenta propia, por decirlo así, ¿no? El médico que va a la casa y hace la receta del pariente que está enfermo, ¿no? ¿Cuánto es, doctor? 150, 100 soles ya. Su recibo por honorarios, por favor. Ahora es electrónico, cóbrese. Y la renta quinta, cuando hay una dependencia laboral, ¿no? El médico que trabaja en el hospital 2 de mayo, ¿no? Y cada fin de mes le descuentan impuesto a la renta de quinta categoría. Pregunta número 2. Marquemos la 2, por favor. Muy buenos días, buenos días. Estamos en la 2 ya, marquemos. Vamos, vamos. En la 2, ¿qué marcaríamos? ¿Cómo se llama ese impuesto que afecta a los bienes que hacen daño? El selectivo del consumo, ¿no? Su consumo genera una externalidad negativa. Hace daño, ¿no? En teoría económica se llama eso. Recuerden que el impuesto selectivo al consumo es un impuesto indirecto que está incluido en el precio de algunos bienes como los bienes suntuarios, los bienes de lujo, las bebidas azucaradas, las golosinas, el combustible, el tabaco, el alcohol, ¿no? Y últimamente los juegos de apuestas porque generan ludopatía, ¿no? Siguiente, 3 y 4, ¿qué marcaríamos, por favor?
Muy poco tiempo para marcar. Se ve el PPT. Confirmen, por favor. El bien o servicio que ofertan los supermercados, paraditas, bodegas y comercios ambulatorios de este país es afectado en un precio por un determinado tipo de impuesto pagado al final por el consumidor. ¿Cómo se llaman los impuestos que paga el consumidor? ¿No? El impuesto que paga el consumidor es por cuando compra algo, ¿sí o no? Que está incluido en el precio, los impuestos indirectos, ¿no? De esos impuestos indirectos hay un impuesto que afecta a la mayoría de los bienes y servicios, el IGB, el Impuesto General de las Ventas, ¿no? Creo que tenemos otros impuestos indirectos como el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Incluso el arancel es un impuesto indirecto, ¿no? Bien, avión. La informalidad tributaria tiene como causa básica la ineptitud y complejidad burocrática. Se establecen tasas impositivas que no se pueden cobrar, se construyen incentivos para no pagarlos y se tolera abiertamente el incumplimiento. Con el accionar de las empresas informales y la adulteración de los documentos contables se conoce como, bien, miren, hay faltas leves, hay faltas graves y hay faltas muy graves. Las faltas muy graves o las acciones muy graves que toman algunas unidades económicas, ¿no? Se llama fraude tributario o defraudación tributaria, como por ejemplo adulterar los libros contables, presentar documentos falsos, ¿no? Las faltas leves, por ejemplo, declarar después de la fecha. Todas las empresas tienen que declarar sus ingresos y una declaración post fecha es una falta leve. Las graves, no pagar impuestos. Entonces, la pregunta puede ser fraude, ¿no, profesor? O evasión tributaria, claro. Pero con la adulteración de documentos contables, eso solo hace ya un delito, ¿ya? El delito es contra la fe pública, ¿no? Defraudación o fraude tributario. Cuatro, avión. 5 y 6. Marquemos 5 y 6. ¿Ah? Marcamos, le doy un tiempito para que responda. A ver, por favor, pero hay que participar todos.
En relación al principio de capacidad de pago, si frente a un impuesto de los de altos ingresos pagan una mayor proporción que los de bajos ingresos, ¿cómo es eso, profesor? Si en relación al principio de capacidad de pago, si frente a un impuesto, los de altos ingresos, los que más ingresos tienen, tendrán que pagar mayor proporción, más porcentaje en relación a los que menos ingresos tienen, porque los que menos ingresos tienen tendrían que pagar menor porcentaje o proporción de esos ingresos. ¿Qué principio es ese, profesor? El principio de la progresividad. La progresividad que me dice, cuando más ingresos tengas, mayor porcentaje de esos ingresos tendrás que pagar. Y cuando menos ingresos tengas, menor porcentaje. Generalmente los impuestos progresivos no están en los indirectos, ¿no? Los progresivos ¿no? Son ejemplos de impuestos directos, ¿no? Como el impuesto a la renta es un impuesto progresivo, el impuesto predial, ¿no? Que afecta al predio, ¿no? Al bien inmueble que cobran las municipalidades a sus vecinos, es un impuesto directo. Y el regresivo es todo lo contrario, ¿no? Cuando más ingreso tengas, entonces menos porcentaje te van a cobrar. Y cuando menos ingresos tengas, entonces más porcentaje te va a cobrar. Y esto es propio de los impuestos indirectos. El impuesto, la regresividad. Regresividad. Para sacar, hay que sacar estas cosas, ¿no? Hay que sacar la proporcionalidad, el porcentaje. Y los impuestos regresivos en el Perú son el IGB, pues, ¿no? Los indirectos, ¿no? El selectivo al consumo. Entonces, el IGB es el impuesto que más recauda el Estado. Entonces, por eso es que se dice que el principio de la regresividad en la política tributaria. Entonces, la respuesta correcta sería progresividad. En el siguiente cuadro, Juan y Carmen, ingresos, importe a pagar. Bien, él está pagando de su ingreso el 10% y Carmen está pagando de su ingreso el 1%, ¿no? Porque el 1% de 10.000 es 100. Entonces, aquí es, ¿no? Cuando más ingreso tienes, menos porcentaje. Y cuando menos ingreso tienes, más porcentaje. Principio de la regresividad. 6 avión. Siguiente. 7 y 8. Marquemos 7 y 8. ¿Ya? Siete y 8.
Tenemos 7 y 8. 7 y 8, ¿qué marcaríamos? A ver. Dice, el impuesto de alcabala. Bien, vamos a repasar. El impuesto que cobra tu municipalidad. Los impuestos que cobra la municipalidad. Sencillo, ¿ah? La municipalidad, ¿no? La municipalidad. El impuesto que cobra las municipalidades. Algunas municipalidades han creado su SAT, ¿no? ¿Qué SAT? Servicio de Administración Tributaria. Solo algunos, ¿no? Lima Metropolitana tiene su SAT. Bien. Son cuatro impuestos muy importantísimos. Uno, el impuesto predial. El predial, el impuesto predial, afecta a la propiedad del bien inmueble, casa, terreno, departamento, ¿no? Terreno rústico. El otro, el impuesto de la alcabala, que es a la transferencia del bien inmueble en calidad de usado. O sea, si alguien compra una casa usada, ¿no? Aparte de pagar el precio, ¿no? Hay que pagar el impuesto de la alcabala, que es el impuesto de la transferencia del bien inmueble. Otro, el impuesto al patrimonio vehicular. Cuando uno compra vehículos del año, ¿no? Impuesto a la municipalidad metropolitana de Lima, o el Callao, o la provincial. Y el otro es el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, ¿no? Conciertos, que está de moda. ¿Está bien? Entonces, aquí es alcabala. ¿Y esto a dónde va? A las municipalidades o los gobiernos locales. Bien. Hay un impuesto que tiene muchas actividades. Es el impuesto de la renta de segunda categoría. Cuando nos dedicamos a comprar bienes inmuebles y lo vendemos dentro de los 2 años, ¿no? A un precio superior porque le hemos dado un valor agregado, ¿no? Generamos una ganancia. Ahí entra el impuesto a la renta de segunda categoría. 8, avión. Siguiente. 9 y 10. Marquemos 9 y 10, por favor. 9 y 10. Ángel, Álvaro, Brenda. Marquemos. Piero, Carol, Ronald, Allison, Mónica. Marquemos, por favor.
El señor Gustavo Campos posee dos predios que alquiló por todo el año 2016. Alquilar de predios, arrendamiento, subarrendamiento. ¿Eso está grabado de qué? De un impuesto a la renta de primera categoría. ¿Ves? La recaudación tributaria, principal fuente de ingresos del gobierno, aumenta cuando crece el PBI. Claro, cuando hay crecimiento en la economía, ¿no? ¿Por qué aumentaría la recaudación tributaria? Claro, porque cuando hay crecimiento se supone que se está produciendo más, se está exportando más, ¿no? Hay más ventas, hay más ingresos para las empresas, hay mayor empleo, se recauda impuesto a la renta, a las grandes contribuyentes, a las grandes empresas, pero se recauda también más IGB por el consumo, como crece el empleo, ¿no? Y crece la recaudación. Si nosotros sumamos todos los que recauda SUNAT, todo lo que recauda SUNAT, y lo dividimos entre el PBI, entre el Producto Bruto Interno, tenemos la presión tributaria. Pero esa presión tributaria en el Perú bordea el 14%. Es muy bajo en comparación de la región, ¿no? Latinoamérica está en promedio 23%. Entonces, ¿por qué la presión tributaria es baja? Dice, ¿no? Por la informalidad, que es una de las causas más fuertes, por la evasión tributaria, hay mucha evasión, por la elusión tributaria, hay vacíos legales en las normas, ahí se agarran, ¿no? Las empresas para evadirlas, y por la exoneración tributaria también, ¿no? Esas son las principales. Entonces, para tener un mayor crecimiento de la presión tributaria, si queremos crecer la presión tributaria, si queremos crecer este cociente crece cuando la recaudación aumenta, ¿no? Entonces, profesor, la respuesta no sería correcta, sería reducir las exoneraciones tributarias o ampliar la base tributaria, ¿no? O, ¿no? Buscar incentivos para que las informales se formalicen. Son varias respuestas que podría haber aquí. 9, beso, 10, casa. 11 y 12, marquemos 11 y 12. Bien, María Fernanda. 11 y 12. Vamos a ver. En un diario muy conocido de Lima se publicó: los ejecutivos de las empresas de bebidas espirituosas afrontan bien. Esas bebidas espirituosas se suponía que debían pagar un impuesto y es el mismo impuesto que afecta a las bebidas alcohólicas. ¿Y cuál es el impuesto que afecta a las bebidas alcohólicas? No, el selectivo al consumo. El IGB también afecta, jóvenes. Pero mira, que impone alícuotas entre el 20 y 29% de los productos como el pisco. Ah, profesor, el IGB no es 20-29%, ¿no? El IGB es 18%. Ah, verdad, por eso casa. Y la 12 me habla de la presión tributaria
Y vuelvo a repetir, la presión tributaria es lo que recauda nuestra SUNAT entre el Producto Bruto Interno, ¿no? Si queremos incrementar esta presión tributaria, pues tenemos que incrementar la recaudación. Y una forma de incrementar la recaudación es incentivar el contrabando, no. Promover la formulación de empresas, sí. Reducir las tasas impositivas, caería la recaudación, ¿no? Elevar el pago de la deuda externa no tiene nada que ver. Entonces, beso, 12 besos. Bien, 13 y 14, marquemos 13 y 14, por favor. Miguel Deza alquila su casa amoblada ubicada en la Victoria. Ah, pues alquiler debe pagar a SUNAT un impuesto a la renta, ¿no? Impuestos, sí. La facultad que tiene SUNAT son las siguientes. Las facultades que le da el Código Tributario a SUNAT son facultad de recaudación, SUNAT recauda los impuestos para todo el gobierno nacional, facultad de determinación, determina cuánto es la deuda tributaria, ¿no? Cuántos soles tienes que pagar, facultad de fiscalización, y esa facultad de fiscalización hace referencia a que la máxima autoridad tributaria, SUNAT, podría abrir los contenedores y verificar qué es lo que se está importando, qué es lo que se está exportando, ¿no? Podría ir a una bodega y pedir, ¿no? La boleta de venta, las facturas, o podría presentar una carta a una empresa diciendo que dentro de la siguiente semana va a ir los trabajadores de SUNAT, los funcionarios de SUNAT, a verificar los libros contables. Esa es fiscalización. Facultad sancionadora. Nosotros vemos locales clausurados temporalmente, empresas, ¿no? Que son sancionadas con UITs, ¿no? Y también hace una cobranza coactiva, ¿no? La cobranza coactiva significa que SUNAT está cobrándose los impuestos impagos a las empresas o al contribuyente mediante el embargo. ¿Está bien? Bien. Entonces aquí me dice, y la facultad permite establecer el monto tributario, o sea, cuánto pagar, facultad de determinación. 15 y 16. Marquemos 15 y 16, por favor.
Ya. Los tributos se clasifican en tres: impuestos, tasas y contribuciones. Impuestos, tasas y contribuciones. Claro que las contribuciones son pagos periódicos mes a mes, ¿no? Que hace la persona, el trabajador, para tener un beneficio, ¿no? Las empresas también hacen contribuciones, ¿no? El de salud es una contribución que lo paga la empresa a favor del trabajador. La ONP es una contribución que lo paga el trabajador para tener una pensión administrada por el Estado, ¿no? En cambio, las tasas siguen en tres: arbitrios, derechos y licencias. Arbitrios, derechos y licencias. Los arbitrios para mantener un servicio público como el serenazgo, áreas verdes, parques y jardines, recojo de residuos sólidos, basura. Los derechos se pagan por dos motivos: cuando el Estado me brinda un servicio de carácter administrativo, o yo quiero ser usuario de un espacio público como un museo, un parque zonal, un parque de las leyendas, una carretera a través del peaje. Y las licencias son autorizaciones, son permisos que el Estado da al contribuyente para realizar una actividad económica. En este caso es un servicio de carácter administrativo, por lo cual marcaríamos derechos. Puede ser tasa, profesor, pero la tasa es genérica, ¿no es? Específicamente es un derecho. La reconstrucción del norte, producto de los efectos del fenómeno del Niño costero, trae consigo importantes transferencias monetarias del gobierno central hacia los gobiernos locales. Dentro del presupuesto general de la República, estos montos se registran dentro. Bueno, tenemos el presupuesto público que tiene dos entradas, ¿no? Dos columnas: ingresos y los gastos. Los ingresos se dividen en cuatro: ingresos corrientes, que son tributarios generalmente o permanentes; ingresos de capital, cuando el Estado se desprende de sus activos fijos, ¿no? De su patrimonio, privatizaciones, concesiones, vende maquinarias, vende terrenos; transferencias, cuando el Estado peruano recibe donaciones; y el financiamiento, cuando el Estado peruano se endeuda, ¿no? Generalmente hoy a través de 20 bonos soberanos. Los gastos se dividen en tres también: gastos corrientes, y dentro de esos gastos corrientes tenemos al gasto de función, ¿no? Que está en la planilla, ahí están las remuneraciones; gasto de transferencia, ahí están todos los programas sociales como Beca 18, Caliguarma, Juntos a Trabajar, Pensión 65, ¿no? Tenemos gastos, estamos en la corriente, ¿no? Las remuneraciones, las transferencias, ¿no? Gastos para la pensión previsional, ahí están los gastos que el Estado incurre en pagar las pensiones, ¿no? Del sistema público de pensiones, que es la ONP, previsional. Y aquí también podemos incluir la reserva de contingencia, ¿no? Gastos de contingencia, ¿no? Que son gastos que son imprevistos, ¿no? Como desastres naturales, pandemias que vino. Bien, el otro gasto es el gasto de capital, cuando el Estado, ¿no? Invierte en infraestructura. Todo lo que es infraestructura: carreteras, puertos, aeropuertos, gasto de capital. Y el último es el servicio de deuda, ¿no? Hay que pagar la deuda, si no, no se puede aprobar el presupuesto público. El servicio de deuda. Muy bien. Entonces, ¿qué marcamos? La reconstrucción del norte es reconstruir, es poner nueva infraestructura, ¿no? Sería un gasto de capital. 17, 18, marquemos 17, 18.
Vamos, 17, 18. Ya estamos en presupuesto público, ¿no? En la 17 me habla de la privatización. Privatizar significa vender las empresas públicas, vender el patrimonio del Estado al privado, por lo cual el Estado estaría reduciendo su patrimonio. ¿Qué tipo de ingreso dentro del presupuesto público sería la privatización, la concesión, la venta de maquinarias, herramientas, equipos, la venta de bienes inmuebles, la venta de títulos valores, porque el Estado también podría tener acciones que la está poniendo en venta? Ah, profesor, ingreso de capital, ¿no? 17 veces. La 18, ¿qué marcamos la 18? El presupuesto público es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficiencia, eficacia por las entidades públicas. Si se prevé un incremento salarial de los funcionarios y servidores públicos en el año fiscal, un incremento salarial hace que se incremente el gasto corriente, el gasto de función específicamente. Entonces, lo más probable es ¿qué cosa? Que cuando se incremente el gasto corriente, eso debe ser financiado por ingreso corriente, por los impuestos. Como son gastos mensuales que entran, ¿no? Día a día salen, tienen que ser cubiertos por ingresos que entran día a día. Esa es la fórmula. No es que el presidente va a anunciar el incremento a los maestros, ¿no? A través del financiamiento de fondos soberanos, eso está prohibido. A los gastos corrientes también se le conocen como gastos permanentes y a los ingresos corrientes también como ingresos permanentes. La clave correcta sería 18 de 19 y 20, marquemos 19 y 20. El presupuesto público se hace un año antes, entra en ejecución el año siguiente, ¿no? El año siguiente. Y cuando se ejecuta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y al año siguiente, ¿no? Se hace la cuenta general de la República, que vendría a ser instrumento de gestión de resultados, de balances, realmente cuánto entró y cuánto salió en el presupuesto público, ¿no? Si el ingreso superó el gasto, tenemos un superávit fiscal y tenemos un ahorro fiscal. Si el ingreso fue superado por el gasto,
tenemos un déficit fiscal. Y si el ingreso fue igual al gasto, un equilibrio fiscal. 19, peso. Vamos con la 20. Marquemos la 20, por favor. Marquemos la 20. Bien. Cuando el Perú vende bonos soberanos, dentro de la balanza de pagos es una cuenta financiera. ¿Está bien? Y dentro del presupuesto público es el financiamiento, ¿no? Porque es una deuda, pues. Al vender bono, el bono es un instrumento de deuda, generalmente de largo plazo, ¿no? 20 dedos. 21 y 22, con respecto a las deudas, ¿no? A las deudas. Ah, hay una renegociación, eso lo he visto en balance de pagos, ¿no? 21 casa. 22, en Valenlandia se ha desatado un nuevo escándalo político. El ministro de Economía había alterado los resultados del ejercicio presupuestal. El resultado del ejercicio presupuestal es la cuenta general de la República, pues, ¿sí o no? Al punto que engañó a la población haciéndole pensar que finalmente después de 15 años la economía no solo había equilibrado, sino que los ingresos superaban los gastos. O sea, el maquillaje fue así, ¿no? El ingreso fue superior al gasto. O sea, dijo, por fin hemos tenido un superávit, dijo, ¿no? El ministro, ¿no? Pero este es falso, ¿no? Realmente, ¿qué tuvo? Tuvo lo siguiente, ¿no? Que el gasto superior al ingreso. O sea, el resultado original fue un déficit, pero al maquillarlo salió como superávit. De lo anterior se deduce que el resultado original fue un déficit fiscal presupuestal, mientras que el que presentó a la población era un superávit. 22, avión. 23 y 24. Marquemos 23 y 24, por favor. Un tiempito les doy, a ver. Marquemos, por favor, marquemos. Jocelyn, Walter, Sheila, Sarel, Ruth, Alberto, Nicole, Piero. Marquemos, por favor.
A ver, ¿cómo abordaríamos esta pregunta 32? Y si te das cuenta, ya es la última pregunta de tributos, ¿no? En cualquier acción, el principio de vías legales que persigue evitar o minimizar el pago de los impuestos. Vías legales, o sea, la norma te está permitiendo, o sea, constituye una forma de practicación fiscal agresiva en que los interesados aprovechan vacíos legales. Ah, profesor. Si este es un decreto supremo, ¿no? Y por ello encuentro un vacío legal, de ahí me aprovecho, ¿para qué? Para evadir los impuestos, para pagar menos impuestos. Pero la evasión es ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pero esa es la vía legal. La ley me permite, por invasión legal. Entonces, el legislador no percibió que por ese lado las empresas se puedan agarrar y justificar o minimizar el pago o no pago. A eso se llama elusión tributaria. Bien, vamos por aquí. ¿Qué es una economía informal? Ya, repasando. Una economía informal es el conjunto de unidades de producción que forman el sector informal y que en ellos trabaja trabajadores protegidos, o sea, más el empleo informal. Sector más empleo informal es la economía informal. Entonces, la economía informal sería así, ¿no? El conjunto de pseudoempresas que conforman el sector informal y que en ellos trabajan trabajadores desprotegidos que se llaman el sector informal, que no cuentan con beneficios laborales como salud, gratificación, vacaciones, CTS, etcétera, etcétera. Y el sector informal, la carretilla, el puesto de verduras, etcétera, etcétera, sector informal. Para llamar sector informal, no tienen RUC, no tienen inscripción, licencia de funcionamiento, no tienen inscripción en registros públicos, y para hablar de empleos informales, no tienen beneficios laborales. Ese es la economía informal, ¿no? Entonces, hay que distinguir entre economía informal, sector informal y empleo informal. Ahí podría venir esa pregunta, ¿no? ¿No? Pepe Lucho abrió su carrito sanguchero en la cochera de su casa, ¿no? Le va bien, muchas personas acuden por las noches, ¿no? Ha contratado 3 trabajadores, 3 ayudantes, que le paga por jornal 50 soles, ya, no teniendo acceso a un seguro, sus trabajadores, ¿no? A una pensión, etcétera. Entonces, profesor, ahí hace referencia, ¿qué cosa? Al empleo informal, ¿no? Acá sería el empleo informal. Pero podría abrir, ¿no? Y la carretilla, ¿no? Y que los trabajadores de la municipalidad le advirtieron que saque su licencia municipal. Ah, profesor, ahí me habla del sector informal. De la unidad de producción, sector informal. Bien, 33 fotógrafos turísticos. Ah, profesor, esta es informalidad, ¿no? Siempre por ahí encontramos fotógrafos. Adivinación, también informalidad. Recuérdense que cuando estamos en la economía informal, la actividad que realizamos no está prohibida, sino que estamos al margen de la norma. Y la ilegalidad está contra la norma, ¿no? La actividad en una economía ilegal, para que yo esté en una economía ilegal, lo que yo estoy haciendo está prohibido. La comercialización de ese producto está prohibido, está restringido. Entonces, el tráfico de drogas sería ilegal. Te dicen, economía informal sería 1 y 2 nada más. Bien, continuamos 34, 35 y 36. Marquemos, por favor. 34, 35 y 36. Marquemos. Bien, muy bien. Marquemos. Ahí los espero. Un poquitito.
34. Es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como un fruto de actividades ilegales. Ahora, el dinero mal habido, producto de corrupción, narcotráfico, quiere introducirle al sistema financiero como si fuera dinero bien habido. Ese es el lavado de activos, ¿no? Entonces, por aquí está lo ilegal, va a entrar a una casa, a una lavandería, que es una actividad legal, ¿no? Ese dinero ilegal ya se le más limpio y podría entrar al sistema financiero, ¿no? Pero quien va a prevenir y detectar ese lavado de dinero es la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? 35. Las actividades que forman parte de esta economía son la trata de personas, el tráfico de drogas, contrabando, soborno. Esa es la economía ilegal, ¿no? Ilegal. Profe, ¿y qué es la economía subterránea? La economía subterránea, o sumergida, o soterrada, o economía negra también, comprende cuatro economías. La economía informal, la economía ilegal, la economía no declarada, porque el formal también evade impuestos, ¿no? El formal no le dice a su lado, mira, he vendido tanto, ¿no? Lo oculta, no emite boletas, no emite facturas, y eso también forma parte de la economía subterránea. Y la economía no registrada. O sea, el Estado se ve limitado a cuantificar cuánto se mueve en ciertos mercados. ¿Ya? Ejemplo, profesor, ¿no? El mercado de pulgas. Ahí no se sabe cuánto se está moviendo. Bien. 36. 36. ¿Cuáles son las causas de la informalidad? Dentro de las causas de la informalidad tenemos, ¿no? La presión tributaria, ¿no? Si el Estado ahorca, la informalidad crece. Eso tiene por hecho, la presión tributaria. Otra causa es el costo laboral. Si yo tengo una empresa y tengo trabajadores, a mi trabajador yo le pago 16 sueldos al año por 11 meses trabajados, un mes de vacaciones, 12 sueldos, dos gratificaciones, una CT y de salud, son más de 16 sueldos al año por 11 meses trabajados, profe, y es un costo laboral para mí. Sí, es un costo laboral. Otra causa de la informalidad es la baja productividad. ¿Y eso por qué, profesor? Porque esa baja productividad lo sufren personas menos capacitadas, personas que no han terminado ni siquiera la primaria. Entonces, si no han terminado la primaria, ¿a dónde van a trabajar? A la informalidad. Es un tubo de escape para esas personas que sufrieron una exclusión. Entonces, si uno se emplea, ¿no? Es considerada una causa de la informalidad en el Perú que afecta la productividad. Ah, pues, productividad, educación. De estas unidades productivas que están al margen de la legalidad y que los intentos por disminuir los costos de la formalización, como régimen especiales de impuesto a la renta, se le han bajado los impuestos, le han puesto menos trámites, menos burocracia. Para este grupo han sido infructuosos, ya que este no es el motivo subyacente. El verdadero motivo es que no son suficientemente productivos y solo subsisten para sobrevivir. Ah, la baja productividad, el nivel de educación, pues son 36 de 37 y 38 y 39. Marquemos, por favor.
37. Es la actividad que está debidamente registrada ante las autoridades fiscales, reporta sus movimientos económicos por medio de pago de impuestos ante el sistema de administración tributaria. Parece que se encuentra enterado de los ingresos, gastos, costos, proveedores y clientes de una empresa grande, mediana, pequeña o micro, pero también de una persona física como entidad empresarial. Por eso, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una economía formal y una economía legal? Cuando hablamos de una economía legal es que no estoy violando la ley. Cuando hablamos de una economía formal es que estoy cumpliendo con todos los requisitos que me exige la norma, el Estado. Entonces, eso es una economía formal, ¿no, profesor? Sí, formal. 38, hacemos 38 y 39. A ver, 38 y 39, por favor. Ah, muy bien, Ángel. Bien, Diego. A ver, es el, es el término utilizado para descubrir la venta clandestina ilegal de bienes, productos o servicios violando la fijación de precios. Si hay un control de precios, si hay un control de precios, se forman mercados negros, ¿no, profesor? Claro, me está hablando de mercados negros. Y es la actividad ilícita a la que ocurren personas o empresas cuando ocultan bienes o ingresos a las autoridades tributarias o sobrevaloran los conceptos deducibles, con el fin de pagar menos impuestos de los que legalmente se corresponden. Bien, mira, eso es fraude tributario. No, porque yo estoy mintiendo a la autoridad tributaria. ¿Hay fraude? No. La evasión tributaria. ¿Qué prende la evasión tributaria? Muy bien, continuamos. Hasta la 40, ¿ya? Vamos. A ver, una gráfica. Fuente INEI, cuentas nacionales. Tenemos la parte azul, que vendría a ser, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo interpreto esto? Lo naranja, ¿qué sería? El sector informal, ¿no? El sector informal. Genera el 60% de empleos, o sea, muchos contribuyen con el 18% del PBI. O sea, esta es una del 2007, jóvenes, ¿ah? Ahora yo te actualizo, esta torta te actualizo. Esto más o menos es así. Más o menos es así, ¿ah? ¿No? La naranja ha crecido. O sea, casi el 80% de la economía es informal. Y su contribución ha crecido un poquitín nomás, 20%. O sea, la economía informal es casi el 80% de la economía, ¿no? Y contribuye con un 20%. Muchos producen poco, pocos producen mucho. Por eso, según el cuadro, podemos analizar que la contribución a la producción del sector informal, de la economía informal, es muy poca, porque carece de productividad o tiene baja productividad, ¿no? Casa, ¿no? 40 casas. Muy bien, muy bien. Pasemos al FORCE, por favor, pasemos al FORCE. Pasemos al FORCE. ¿Quién lanza la dirección? Son tres preguntas como para pensar, ¿no? Más o menos. A ver, ¿quién lanza la dirección? Hay una pregunta de tributación, hay una pregunta de cuentas nacionales y una pregunta de informalidad, de economía informal. Pero ¿quién lanza la dirección, por favor, aquí? Para empezar, ¿no? 9 y 11. Ya. Entonces, está corriendo el examen, ¿ah? 9 y 11.
Vamos.
Bien. El examen va a estar abierto, jóvenes. Quiero que lo den. ¿Ya? Y la gráfica aquí que hay que resolver, ¿ya? Si hablamos de ineficiencia económica, que es una consecuencia de la informalidad, por ineficiencia significa que ese recurso no va a ser utilizado en pleno, no se va a sacar su máximo provecho, ¿no? Que podría generar, ¿qué cosa? Alteraciones a los espacios públicos, y esos espacios públicos van a ser violentados por la informalidad y generan una externalidad negativa, un perjuicio, una congestión vehicular, ¿no? El impedimento del paso de los transeúntes, etcétera, etcétera. 41. Según la estimación del efecto del COVID-19 en la economía peruana, podemos afirmar que estimación del impacto del COVID-19 en la economía peruana enero-abril 2020. En 2020 tendremos una desaceleración de la economía, una desaceleración. ¿Qué es una desaceleración? Un crecimiento pero cada vez más lento, más lento, más lento, ¿no? Por ejemplo, esto es una desaceleración, ¿ve? Esto es una desaceleración. Esto es A, desaceleración. Pero el efecto es este, ¿no? Efecto COVID-19, el rojo. La economía tendrá un repunte en el 2020. En el 2020 tendrá un repunte, no, perdón, si nosotros analizamos 2017, 2018, 2019, el 2020 vamos a caer, ¿sí o no? Este es el lapso del 2020, ¿ven? Este es el beso. En 2020, la economía se contraerá 4,5%, contracción de la economía. Puede ser, ¿no? En 2021 será otro año más de recesión para el 2021 esto. No, no, aquí hay una recuperación y un crecimiento, ¿no? Porque estamos jugando con el cero acá, ¿no? -1, este es el cero, ¿no? Más o menos esto, ¿no? Entonces la escala correcta sería casa, casa, ¿no? Me salió recto, ¿no? Bien. Este es el cero, ¿no? Y cero hacia arriba es crecimiento y cero hacia abajo es recesión. Siguiente pregunta. Marquemos, a ver, marquemos. Mira la gráfica, Banco Mundial. El Banco Mundial tiene unas gráficas. El impacto del coronavirus en el PBI en América Latina. PIB es igual a PBI, ¿no? Variación del PBI, hay previsiones, estimaciones, previsiones de junio, ¿no? Previsiones de enero, es en naranja, previsiones de junio del 2020, el rojo. Mira, el cero significa que las previsiones para enero eran de un crecimiento lento, pero ya las previsiones para julio, de casi todas las economías entran en recesión. ¿Está bien? Perú tenía la mejor proyección de crecimiento para el 2020. Perú. Claro, después de Colombia, sí. Chile no tenía proyección de crecimiento de enero de 2020. Chile. No tenía previsión de crecimiento. Sí tenía, ¿no? Las proyecciones de junio de 2020 son de economías de recesión. Las proyecciones a junio de 2020, el rojo es junio, son economías en recesión. En su mayoría sí, ¿no? En su mayoría sí. Todas, todas. Las previsiones de enero de 2020, en naranja, todos los países iban a crecer, excepto Argentina, sí, porque Argentina no iba a crecer, Argentina está en recesión. Todos iban a crecer, excepto Argentina, sí. Para esta cuenta, predicción naranja hacia la izquierda. Entonces, dedo sí está bien, dedo está bien.
Chile no tendría proyección de crecimiento en el año 2020, Chile sí tenía, ¿no? Entonces sería uno, Perú tendría, no es uno por descarte, entonces sería del